Y bueno, entonces sí, bienvenidos también a los que están asistiendo por las grabaciones. Gracias por, sí, participar en el curso aún. ah, si no pueden participar en las clases en vivo, es bueno tener la opción de las grabaciones también. Estamos en la lección 6 esta noche, y estudiaremos Hechos 15, la historia del concilio en Jerusalén, donde Pablo, Bernabé, Pedro y Jacobo recordaron a los hermanos que la gracia de Dios es para todos, incluso a los gentiles. En este concilio, el Espíritu Santo llevó a los cristianos a entender que la salvación es por la fe en Cristo y por lo tanto no necesitaban guardar las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento para ser cristianos genuinos. Y qué noticia maravillosa. Somos salvados solamente por la fe en Jesucristo y este mensaje es para todos. Recordamos las palabras de Gálatas 3:26 a 29. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revistado de Bendiciones, Cristo. buena tardanza. Ya no hay, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Bueno, esto es la introducción. Bienvenido a César y los otros que están entrando. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Y empezamos el estudio con una oración. Oremos. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque nos diste el ejemplo de Pablo en la Biblia, para que yo entienda mejor cómo poder hablarles a otros acerca de ti. Te pido que me perdones cuando me falta el valor para hablar, que aumentes y fortalezcas en mí el amor por los demás y el deseo de hablarles acerca de ti. Amén. Excelente. Tenemos dos objetivos esta noche. Empezamos con el estudio y el método de las 4C y luego vamos a hablar de la estrategia de Pablo y este objetivo es conectado a las preguntas del proyecto final. Entonces, empezamos con el estudio y el método de las 4C. Tenemos esta pregunta. Para captar esta noche. ¿Y qué tipo de cosas has escuchado que los cristianos no están de acuerdo? Ay, no vamos a discutir el tema, solo para compartir temas en que ustedes han escuchado desacuerdos entre cristianos. María, Pastor, buenas noches. Uno de los temas que yo he escuchado más entre cristianos es que unos dicen que se pierde la salvación y otros que no se pierde la salvación. ok, Ese es sí. uno de los temas que más me apasionan incluso. Ujú. No, gracias María, excelente ejemplo. Sí. Sí, un desacuerdo entre cristianos. Buenas noches, bendiciones, Sí, David. hermano. Eh, de los cristianos que no están de acuerdo. Bueno, otro que también del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, que obviamente, claro, si una persona está en pecado, claro que el Espíritu Santo se retira, ¿no? Pero si una persona también, una persona que sí, o se va para otra iglesia, otra dominación, o que de pronto en otra iglesia hay más llenura del Espíritu Santo que en otras, ¿no? La palabra es muy clara, la palabra dice que cuando dos o tres se ponen de acuerdo, Él está ahí. Entonces, Ok. no es que allá haya más avivamiento que acá.
sino que en todo lado. Ujú. Ok, bueno, un desacuerdo pensando en el poder del Espíritu Santo y que sí, la pregunta sí es ah, más poderoso entre algunos creyentes y no con otros o algo. Pero bueno, gracias por compartir el tema. Am, bueno, entonces imagino que si ustedes están pensando más en la pregunta, pueden sugerir otros temas también, tal vez el bautismo, la Santa Cena o el diezmo, o cómo usamos la ley o hablar en lenguas, otras cosas, ¿cierto? Am, pero estoy usando esta pregunta para la historia de esta noche porque tenemos un desacuerdo entre cristianos esta noche en la historia de Hechos 15. Y vamos a ver lo que dicen, lo que hacen los cristianos. Hay un concilio en Jerusalén para hablar del tema y regresar, y quieren regresar a la palabra. Obviamente, nuestro guía es la palabra de Dios en estas conversaciones y vamos a ver lo que dicen los creyentes en Hechos 15 1 a 34. Ahora vamos a leer la historia. Voy a contar la historia leyéndola directamente de la Biblia. Bueno, Hechos 15. Entonces, de Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, se acordó que los dos y algunos otros fueran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los ancianos. Como habían sido enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria y allí hablaron de la conversión de los no judíos, lo cual hizo que todos los hermanos se alegraran mucho. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y ahí contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos creyentes de la secta de los fariseos que estaban ahí se opusieron a ellos y dijeron, es necesario circuncidarlos y mandarles que cumplan con la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para tratar este asunto y luego de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo, queridos hermanos, ustedes saben que hace algún tiempo Dios determinó que yo mismo proclamara a los no judíos el mensaje del Evangelio para que creyeran. Y Dios, que conoce a los corazones, los confirmó y les dio al el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino que por la fe purificó sus corazones. Entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Lo que creemos es que por la bondad del Señor Jesús seremos salvos, lo mismo que ellos. Al oír que Bernabé y Pablo contaban las grandes señales y maravillas que Dios había realizado por medio de ellos entre los no judíos, toda la multitud guardó silencio. Y cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió y dijo, hermanos, escúchenme. Simón nos ha contado cómo Dios visitó a los no judíos por primera vez para añadirlos al pueblo que cree en su nombre. Las palabras de los profetas concuerdan en esto, pues está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el caído tabernáculo de David. Reparé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de la humanidad busque al Señor y también todas las naciones que invocan mi nombre. Eso lo dice el Señor.
lo ha dado a conocer desde los tiempos antiguos. Mi consejo es que no inquietan a los no judíos para que se conviertan a Dios, sino que los instruyan para que se aparten de la idolatría, del libertinaje sexual, del comer carne de animales ahogados y de comer sangre. A Moisés no le falta quien lo predique en las sinagogas cada día de reposo en cada ciudad y desde los tiempos antiguos. A los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia les pareció buena idea elegir de entre ellos a algunos hermanos. Y eligieron a Judas, también conocido como Barsabás, y a Silas, pues sobresalían entre los demás hermanos, y los enviaron a Antioquía con Pablo y Bernabé. Por conducto de ellos enviaron un escrito los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos no judíos en Antioquía, Siria y Cilicia. Reciban nuestros saludos. Hemos sabido que algunos hermanos que estaban con nosotros, a quienes no les dimos ninguna orden, los han perturbado e inquietado a ustedes con sus enseñanzas. Hemos llegado al acuerdo que nos parece bien de elegir a algunos hermanos y enviarlos a ustedes con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo. Ellos han expuesto su vida por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que con ellos van Judas y Silas, quienes en sus propias palabras les dirán esto mismo. Al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles ninguna otra carga, sino solo esto que necesitan saber, que deben abstenerse de comer lo que se ha sacrificado a los ídolos, de comer sangre o la carne de animales ahogados y del libertinaje sexual. Harán bien en evitar estas cosas que estén muy bien. Cuando los hermanos que fueron enviados llegaron a Antioquía, reunieron a la congregación y entregaron la carta. Cuando los hermanos terminaron de leerla, se alegraron por el consuelo recibido. Como Judas y Silas también eran profetas, con mucho afecto fraternal consolaron y confirmaron en la fe a los hermanos. Y después de haber pasado un tiempo con ellos, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran con quienes los habían enviado. Silas prefirió quedarse ahí. Así que Pablo y Bernabé continuaron enseñando la palabra del Señor en Antioquía y anunciando el Evangelio a muchos más. Bueno, esto es la palabra de Dios. Entonces, vamos a las preguntas de considerar para entender los detalles de esta historia y enfocarnos en los detalles, enfocamos en los detalles antes de aplicar este texto a nuestras vidas. Entonces, los personajes que tenemos en la historia. Wilson, Amén, pastor. Listo por aquí, los tengo ya. Bueno, habla de algunos que venían de Judea, Moisés, Pablo, Bernabé, los apóstoles, los ancianos, la iglesia, los gentiles, Dios, la secta de los fariseos, Pedro, el Espíritu Santo, los mismos discípulos. Habla también de nuestros padres, del Señor Jesús, de una multitud, de Jacobo, de Simón, el pueblo. Habla de los profetas, de David, el resto, había uno de los restos de los hombres también, los ídolos, Judas, que se llamaba Barsabás, Silas, algunos hermanos, la congregación. Bueno, eso puede extraer de ahí de todos los que participan de esta historia. excelente, Wilson. Sí, hay muchos y gracias por compartirnos con nosotros todos los personajes que tenemos. Amén. Am, Bien, ¿cuáles son los objetos que tenemos en la historia?
objetos que hay. Isidro. Buenas, buenas noches, pastor. Bueno, los objetos dentro de esta historia, dentro de este relato en la Biblia, vemos, dice que deben atenerse a animales cuadrangulados, a la sangre, atenerse, digamos que a las pasiones, ¿no? A las pasiones sexuales, digamos que, y otro objeto también sería también a los, sí, dice que objetos que también que cuando ellos fueron a viaje a Chipre y fueron a Judea y fueron a varias, a varias ciudades, ¿no? Dentro de la historia como tal. Sí, ok, gracias David. Sí, los animales, habla de la carta de la iglesia en Antioquía, de comida en general. Am, bueno, pensando en la comida sacrificada a los ídolos. Bueno, gracias David. Entonces, sí, damos la palabra si tiene la respuesta a la siguiente pregunta, Isidro. ¿Dónde ocurrió la historia? En Jerusalén sucedió pasando por Fenicia y Samaria. Ujú. Ah, ok, en Sí. Antioquía de Pisidia enviaron a Pablo y Bernabé a Siria y Cilicia. Bueno, En estos bueno, lugares cuenta la historia. sí, sí, principalmente el desacuerdo en Antioquía de Siria y luego el concilio en Jerusalén. Excelente, pero sí, pasaron por los otros lugares también. Gracias, Isidro. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Delis? En el tiempo de la iglesia primitiva, después del Pentecostés, durante el reinado de Claudio, entre el primero y el segundo viaje misionero de Pablo. Perfecto. Excelente, Delis. Muy bien. Esto es cuando ocurrió la historia. Y el problema que encontramos en la historia. ¿Qué es el problema que tenemos? Alberto, ¿Escucha? sí, Pastor, ¿me escucha? sí. Bueno, básicamente, desde mi punto de vista, vemos el problema de la discusión entre lo que es los gentiles y los judíos, hay la iglesia la iglesia del pueblo gentil y el pueblo judío, que habían mucho dentro de lo que era más que nada los fariseos, los religiosos, los conservadores judíos que querían circuncidarlo, o sea, aplicar la ley de Moisés a los gentiles en este caso. Ujú, Es esa, creo que fue el mayor problema de discusión dentro de lo que sea el concilio, más que nada. ujú. Exacto, sí. Sí, el desacuerdo entre pues, los no judíos y los judíos, que los dos son creyentes en Antioquía de Siria, pero los judíos están todavía pensando en la ley ceremonial y están agregando cargas a los creyentes que son no judíos. Excelente, Alberto. Am, y tienen la conversación en Jerusalén, entonces. Am, pero bueno, veo la mano también de Santa. Adelante, es Santa. Ya el hermano, Dios bendiga, buenas noches. Ya el hermano dijo parte de lo que yo iba a decir. También se buscaba unificar la doctrina
y asegurar que la fe en Cristo fuera accesible a todos. Muy bien. Excelente, excelente, Santa. Y Jason y Bama, dos comentarios más antes de pensar en las soluciones. Ok. Hermanos, yo veo, el problema que veo aquí es que la iglesia primitiva, parte de la iglesia primitiva, quiso condicionar el evangelio, no sujetándose a las escrituras. Y ese problema se vive hoy también, se sigue viviendo hoy, que Dios no necesita ayuda, necesitamos honrarlo, sujetarnos a la escritura, y se nos ocurren cosas y mira, hay que tener tales tendencias o tal conducta o tal cosa inapropiada, y no está en la escritura. Lo que está en la escritura es dar el evangelio de Dios, ¿sabes? No condicionarlo. Nosotros Ujú. menos que nadie somos jueces para condicionarle el evangelio que tenemos que compartir. Gracias, Eso. Jason. Sí, sí, un buen comentario. Muy bien. Y Bama. Buenas noches. Bueno, el problema que yo veo aquí es que hay algunos, porque mencionan que algunos que ellos no habían sido autorizados para ir a los creyentes gentiles a mandarles que hicieran tales cosas. Ellos querían judaizar a los creyentes gentiles, minimizando la gracia para salvación. ¿Por qué? Porque les estaban diciendo sin autorización de los apóstoles y de los ancianos, se habían ido a decirle a los creyentes gentiles, si ustedes no se hacen circuncidar, si no guardan la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Uno, ellos lo habían hecho sin autorización de los apóstoles y los ancianos. Otro, el problema es que querían judaizar a los creyentes gentiles y estaban minimizando la gracia para salvación. Gracias, Ivama. Excelente. Excelente. Entonces ahora vamos a pensar en las soluciones. Y sí, ¿qué tenemos aquí de soluciones de los problemas que hemos mencionado? Pues casi toda la historia es la solución con el concilio en Jerusalén, ¿cierto? Alberto. Bueno, creo que parte de la solución fue el llegar al acuerdo que no se le iba a imponer a los gentiles la ley de Moisés, sino que se lo iba a encargar que guarden lo que en este caso en algunos teólogos lo llaman la ley noádica, digamos, que era no comer eh, cosas ahogadas, bueno, no comer cosas dedicadas a ídolos. eh, bueno, resolvieron en ese caso llegar a ese acuerdo y eso un poco solucionó el problema entre lo que pensaban los ortodoxos, o sea, los conservadores, los fariseos, estaban también metidos también ahí, dentro de otros grupos religiosos que estaban dentro del, tratando de imponer lo que era la ley de Moisés para poder ser salvo, como ellos decían. Pero creo que llegaron a ese acuerdo. Bendiciones. Gracias, Alberto. Muy bien, Marisela. Buenas tardes. Yo aquí tengo como solución, antes de que llegaran al acuerdo al que llegaron, ellos recuerdan la experiencia de Pedro sobre el lienzo, es, que hablaba de la salvación para los gentiles que creyesen la palabra de Dios, ¿verdad?
Después Jacobo consideró y vio la concordancia de ello con lo dicho por los profetas sobre la reedificación del templo para que los hombres judíos y gentiles buscaran al Señor. Y unidas esas dos experiencias, decidieron enviar cartas como un acuerdo con Judas y Silas, donde decía que se abstuvieran de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Gracias, Marisela. Muy bien. Excelente, María. Sí, yo pienso que sí se soluciona el problema porque Dios guía a los apóstoles para declarar, y lo vemos en el versículo 11, que la salvación es solo por gracia mediante la fe. En el versículo 28 vemos que no se debe imponer la ley de Moisés a los gentiles. En el versículo 29, que solo deben seguir algunas prácticas que favorecen la unidad y evitar tropiezos. Y en el versículo 31, la iglesia recibe la carta con gozo y ánimo. Mm, Sí, excelente. Ahí vemos la solución. Excelente, María. Ivana. Bueno, yo quiero mirar que aquí se presenta como un orden muy específico de cómo se resuelve el problema. Se reúnen, dialogan, escuchan de boca de Pedro, de Pablo y de Bernabé cómo Dios por su gracia había obrado en los gentiles y seguía obrando para salvación también, que es lo que dice Pablo y Bernabé. Después de esto es el concilio que se le llama el concilio de Jerusalén, llegan a un acuerdo, hacen una carta y ahí sí delegan. Los que fueron primero no eran autorizados. Esto sí, ahora sí delegan a algunos para que lleven la noticia a los hermanos y también impartan consejo y consuelo a los creyentes gentiles. Así que hay todo un orden de cómo se va resolviendo este problema, paso a paso. Ujú. Sí, bien, Ivana. Sí, es un buen ejemplo para nosotros. Muy bien. Y Jason y después Isidro. Ok. Em, bueno, obviamente el problema lo resuelven en síntesis, hablando de la gracia, como dijeron las hermanas ahorita, hablando de la gracia, que solo por la gracia es que somos salvos, centrado en eso. Pero yo no sé si ustedes han tenido experiencia de ese problema en su vida personal dentro de la iglesia con Cristo. Y bueno, quiero compartir el Juan 15:4, porque el capítulo 15 de Juan nos hace evitar este tipo de problemas que no conviene a la fe de los más débiles, de los pequeños, los que están entrando siempre. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y ellos exhortan del pecado. Lo que hablan de la ley nos expone al pecado y ellos hacen una exhortación a los pecados principales que demuestran el carácter de Dios para los que no lo conocen, ¿verdad? La fornicación, la sangre. Pero ellos, en realidad lo que está pasando aquí es un hermoso hecho en el que por primera vez hay un escrito, uno de los objetos, yo lo iba a comentar, uno de los objetos principales es que hay el medio escrito de que el Espíritu Santo obra a través de las epístolas. Lástima que esta epístola, bueno, está dentro de Hechos y no está en otra parte en la Biblia, pero se puede decir que es casi que la primera epístola que yo estoy leyendo en el libro de Hechos. Y para evitar este tipo de problemas hay que hacer lo que ellos hicieron, estar bien unidos al cuerpo de la iglesia, con los ancianos, con los maestros, con los pastores, conversando los problemas y que el Espíritu Santo muestra la solución si permanecemos en el cuerpo de la iglesia, que es Cristo. Gracias, hermano. Gracias, Jason. Sí, sí, enfocamos en la palabra, sí, para ayudarnos en estas conversaciones también. Excelente. Isidro, el último comentario. Y también hubo otro problema.
una discusión bien acalorada entre Pablo y Bernabé por motivo de Juan Marcos. Bernabé quería llevar a Juan Marcos a la obra misionera, pero Pablo no quería porque los había abandonado en, en Panfilia, en Ujú, la obra. Y como resultado se dividieron. La solución al problema es que Bernabé navegó con Juan Marcos a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. ujú. Sí, sí, el desacuerdo entre Pablo y Bernabé es justo después de la parte que leímos hoy en la clase. Am, sí, en versículo 36 es este desacuerdo. Gracias. Muy bien. Ok, lo que vamos a hacer entonces es hablar ahora de las preguntas de consolidar. Y con estas preguntas estamos aplicando la palabra de Dios a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y empezamos con el punto principal. Cuando personas no judías, llamadas gentiles, llegaban a ser cristianos, Dios llevó a los cristianos judíos a reconocer que no necesitaban vivir según las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento para ser cristianos genuinos. Esto es el punto principal. Estamos recordando lo que es, lo que son las leyes que queremos seguir en el Nuevo Testamento. Y no es esto, no son las leyes ceremoniales. Am, bueno, ¿qué pecado entonces veo en esta historia y confieso en mi vida? Delis y María. El legalismo, querer añadir obras para sentirse justo. Ok. Confieso que muchas veces he sido legalista porque Ujú, he tratado de ganar el amor de Dios con mis obras ok. y no y con mis propias manos, más no esperando en Él, ni confiando en que Él me las va a ayudar a dar. Ujú. Muy bien, muy bien. Ok. Delis, excelente. Adelante, María y luego Giovanni y David. Y son los últimos para hablar del pecado. Adelante, María, lo siento. Sí, y como dijo la hermana, a veces querer agradar a Dios mediante mis obras en vez de descansar en su gracia. Entender y reflexionar siempre que la salvación es solo por tener fe. Y si yo hago obras es como parte de agradar, o sea, de agradecer y ser fruto de que el Espíritu está conmigo, pero no con eso me voy a ganar el cielo, pues, ¿no? Otro que también sí es juzgar a otros según mis propias reglas o tradiciones, al cambiarme de católica a cristiana, al principio sí, las tradiciones, las reglas nos hacen pensar, ¿no? Que eso está bien y ahora, pues bueno, ya no. También es importante no imponer cargas espirituales que Dios no exige. Dios no dice cosas y a veces nosotros inventamos o lo ponemos en nuestras palabras, ¿no? El orgullo espiritual que a veces creemos o pensamos que los otros deben ser como yo para ser aceptados, porque yo estoy haciendo tal cosa, tú también tienes que hacerlo. Entonces, cada persona tiene su proceso y lo que más confieso es la resistencia a la unidad con personas diferentes, sobre todo de pensamiento diferente, de actuar diferente. Eso sí me está costando, entonces eso lo confieso. Excelente, María. Sí, buenos comentarios sobre lo que podemos ver de pecado en esta historia y sí, los problemas que podemos ver en el mundo hoy en día, incluso en nuestras vidas. Giovanni. Sí, el pecado que veo es levantar tradiciones, estructuras y legalismo para obedecer a Dios. Ujú. Sí, Ujú. sí, exacto. Sí, agregando a la Biblia la falsa doctrina, el
El legalismo, sí. David. Gracias, pastor. Bueno, yo escuché a la hermana y es verdad lo que dice, el legalismo y tradiciones, ¿no? Pero también algo que también veo en esta historia y también confieso algo también, pues, lo veo también por la parte de la sangre, porque en la sangre está la vida, ¿sí? Ujú, Y dice no comer, pero también obviamente tengo claro de que lo que contamina al hombre no es lo que come, sino lo que sale de su corazón, ujú, ¿sí? ujú, Entonces, más de la sangre, porque pues la sangre es algo también que en ella está la vida, y más de que en ella está la vida, también está algo que pues Dios también nos pone, ¿sí? ujú, Entonces, también, pues, también es también pues algo que también como te digo, tenemos que como que cuidarnos, ¿sí? En cosas en qué cosas que tenemos que nos sirven a nuestro cuerpo para que no esté en contaminación, porque el cuerpo también es parte del templo del Espíritu Santo de Dios. ujú. Ok, Amén. gracias, David. Y bueno, después de hablar de estas preguntas, también voy a compartir un poco más sobre el concilio y sus recomendaciones para los no judíos en Antioquía y todo, para darles un poco más información. Pero sí, excelente, gracias por el comentario. Y Franklin, ¿un comentario más? Amén. Dios le bendiga. Eh, Hermano, lo que veo es lo difícil de esto es entender que por años de años la fe judaica había funcionado por medio de obras y que ahora pues me vienes a decir, después de tantos años, de todos mis ancestros que han enseñado de que la fe era por obra, ahora me dices que ya no necesito ejecutar la obra, sino que ahora viene por gracia. Entonces, ¿yo cómo puedo entender eso? Es muy difícil para el judío poder confrontar, de decirme que ya los machos cabríos ya no funcionaban, porque para eso vino Jesús para hacerlo una sola vez, Ujú, y que ya todo estaba, ya no se necesitaba hacer más holocausto que por tradición, por más de miles de años, de 1500 años, se funcionó, ahora no funciona, no sirve. Entonces yo encuentro un choque allí de lo que son de la fe, y un principio de fe muy fuerte, y trato de entender esto y le cuesta al judío entenderlo. Hoy día, ¿cómo puedo entender esto yo también? También en mí hay un choque también en entender que cuando yo antes de ser cristiano, tengo que entender que el estilo de vida que llevo no funciona en una fe. Entonces, es igual. Entonces, cuando venimos a Jesús, tenemos que entender que ya mi estilo de vida no puede ser igual ahora que he venido a Cristo. En los judíos también fue igual. Toda una vida en un sistema religioso que ahora no funcionaba. Entonces ellos tienen un choque tan fuerte interno de, es como de tener que reiniciarse uno mismo. Entonces yo creo, hermano, que el pecado nos confronta y tengo que confesar y tratar de entender en mi interior paso a paso, poco a poco. Por eso es que Pablo dice que somos niños recién nacidos en la fe, porque tengo que entender y reciclar todo esto de que me estás diciendo que ahora
ya no puedo vivir como vivía antes, sino que ahora tengo que vivir de una manera, un estilo de vida diferente. El odio, el rencor, la mentira, la concupiscencia no funciona en mi vida. Ahora funciona lo que es el fruto, el gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre. Y esa fe y esa mansedumbre en medio de un mundo, de una vida donde yo he aprendido que las dificultades y los problemas me agobian y cómo enfrentarlo en medio de sufrimiento. Ahora tú me dices de que el que está cansado venga a mí y, y ponga sus cargas en él y que él nos hará descansar. Entonces eso es duro, hermano. O sea, hay un choque allí Ujú. entre lo que es la fe judaica versus mis principios al principio de cuando yo empecé mi vida cristiana. Decaí muchas veces y decía, yo no puedo con esto es muy duro. Entonces, es muy Gracias, duro, hermano. Franklin. Ujú. Amén. Sí, y vemos en el versículo 5 que habla de cuando llegaron a Jerusalén, pero algunos creyentes de la secta de los fariseos. Entonces, sí, vemos que son creyentes, pero sí, obviamente han pasado su vida como fariseos siguiendo la ley del Antiguo Testamento. Entonces, para ellos, creer en Jesús es algo. Pero pensar que y no tenemos que seguir las leyes del Antiguo Testamento, las leyes ceremoniales, es algo bien difícil para ellos. Y es un problema que están diciendo que sí, todo esto todavía tenemos que seguir esas leyes. am, pero bueno, sí, es a veces lo que podemos ver en nuestras vidas también. Line, el último comentario. Adelante. Querido profesor, yo también, el pecado más grande también es de basarse mucha gente en el Antiguo Testamento, perdón, para confrontar el Nuevo Testamento. Hacemos una comparación y decimos de que muchas de las veces el Antiguo Testamento es todo lo que debe cumplirse y eso no es como usted bien lo dice. En el Antiguo Testamento se regían a las leyes, mientras que en el Nuevo Testamento Jesús murió en la cruz para salvarnos. Entonces, en el Nuevo Testamento es puro amor, ya no es la ley que Moisés hizo o trataba que se cumpla con las comunidades primitivas. Eso es lo que yo puedo decir. Ok, gracias. Entonces, sí, gracias a todos. Vamos a seguir entonces hablando del amor. Hemos hablado mucho de la ley. Ahora me gustaría hablar del amor, pero no tenemos tanto tiempo en la clase todavía y tenemos una segunda parte también para hablar más de las estrategias de Pablo y todo. Entonces, me gustaría solo dos comentarios sobre el amor que podemos ver y luego vamos a continuar con la siguiente parte. Veo Delis y luego Andrea con dos comentarios hablando del amor que podemos ver en estos versos y palabras. Yo lo veo en el versículo 11, donde nos habla de que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. En este Ujú. versículo veo el gran amor de Dios hacia nosotros, que en ningún momento nos exigió ni obras, ni rituales, ni nada, sino que nos muestra que la salvación es un regalo de Él por medio de Ujú. fe en su Hijo y que su Hijo se entregó por nosotros. Perfecto. Amén. Excelente, Deli. Sí. Versículo 11. Por la bondad del Señor Jesús seremos salvos, lo mismo que ellos. Muy bien. Y Andrea. Andrea, ¿quiere comentar? ¿Quiere compartir con nosotros sobre el amor de Dios?
Ok, tal vez una persona más, entonces. Marisela. Yo encontré varios versículos. Tengo el 8 y el 9 donde dice, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, a quienes, a los gentiles, a los que estaban recibiendo la palabra. Y ninguna diferencia hizo entre ellos de que si eran judíos, de que si seguían la ley o no la seguían. Luego en el 11 dice, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. También ahí se muestra el amor de Dios. En el 16 dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo. Y en el 17 para que el resto de los hombres busquen al Señor. Excelente, Marisela. Muy bien. Y pues, Isidro, si es algo rápido, puede compartir también. Si yo encontré en el versículo 7, Dios escogió a los gentiles para que creyesen al oír el Evangelio, verso 8. Ujú. Dios también los bautizó con el Espíritu Santo a los gentiles, verso 11. Sí. Por la gracia del Señor, tanto judíos como gentiles seremos salvos y no existe para Dios ninguna diferencia entre pueblos, culturas, lengua o nación. Ujú. Excelente, Isidro. Gracias. Un buen comentario y resumen de donde vemos el amor de Dios en estos versículos. Excelente. Ok, voy a compartir entonces algunos ejemplos de lo que podríamos pedir a Dios pues después de estudiar esta historia. Ustedes pueden comentar también en el chat sus respuestas a esta pregunta. Pero ¿qué pediría que Dios sobre mí para poner en práctica su palabra? Um, Dios quiere que proclamemos el mensaje de pura gracia, que la salvación es solamente por la fe en Jesucristo, por la gracia. Ese es el mandato que hemos recibido de Jesucristo. Y cuando predicamos su nombre y bautizamos a hombres, mujeres y niños en el nombre de Dios Trino. Y que sí, entonces la petición es que sí, proclamemos este mensaje de pura gracia a todos. Am, También que no pongo cargas extras para la gente, reglas que no son bíblicas o que resuelvo conflicto en amor y usando la palabra de Dios. Bueno, y hay otros ejemplos, también evangelizar a las personas. Eric, excelente. Muy bien, ahora hablamos del concilio de Jerusalén, que podemos ver en la historia. Voy a compartir un poco para darles un poco más contexto para este concilio. Entonces, la controversia causada por algunos de los cristianos judíos llevó a un concilio de la iglesia en Jerusalén, en donde la posición de Pablo, Pedro y Bernabé fue reconocida como correcta, conforme a la palabra de Dios y consistente con las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, pero también no fue solamente hablando de si los no judíos tienen que circuncidarse, ah, circuncidaron algo, lo siento. Pero sí, eran otras cosas también en la carta, hablando de la inmoralidad sexual, comiendo comida, sacrificar a ídolos y como comer carne con sangre. Entonces, um, sí, los cristianos gentiles no debían ser cargados en el requisito de ser circuncidados, ni con las leyes ceremoniales y dietéticas del Antiguo Testamento. Sin embargo, se les pidió evitar la inmoralidad sexual y dos costumbres que ofenderían a los cristianos judíos. Entonces, vamos a verlos aquí. La inmoralidad sexual obviamente está ahí porque fue prohibida
en la ley moral. Entonces, es un pecado y por eso obviamente deben evitar la inmoralidad sexual. También estaban, ah, la inmoralidad sexual también estaba relacionada con la idolatría, la prostitución del templo. Entonces, sí, es pecado. Deben evitar esta cosa. Pero comiendo la comida sacrificada a ídolos. Comiendo esta comida no era un pecado. Comida es comida. Un ídolo ni siquiera existe. Sin embargo, era un problema para muchos cristianos judíos y quizás para nuevos conversos gentiles también. Algunos cristianos débiles se perturbaron por la manera en que había sido utilizada antes de ser comida. O sea, en esta situación hay que tomar en cuenta el contexto de la situación y la percepción de los demás. Todo se puede, pero no todo es edificante para los demás. Entonces, esto es el contexto. En este contexto sería mejor evitar comer esta comida para ayudar a los otros creyentes, porque para ellos todavía es chocante con su conciencia. No es pecado, ah, pero sí, es algo que pueden evitar para ayudar a los demás. Y comer carne con sangre es lo mismo, no era pecado comer carne con sangre. La Biblia no prohíbe comer carne en el periodo del Nuevo Testamento. Jesús ya había declarado todas las comidas limpias y permitidas. Los cristianos judíos fueron enseñados en el Antiguo Testamento a asociar la sangre con la vida y con el precio requerido por el pecado. No comían carne a no ser que no se le hubiese quitado la sangre y comer carne con sangre todavía les molestaba. Pero por amor a sus hermanos, quienes se iban a sentir ofendidos, acordaron en no comer carne con sangre. Y tal vez para explicar un poco más entonces del griego que tenemos en el texto en griego, habla de cosas que de una naturaleza necesaria. No dice literalmente requisitos. La segunda y tercera costumbre eran necesarias para ayudar a cristianos sensibles que encontraban ofensivas esas costumbres. O sea, los últimos dos puntos eran decisiones necesarias en su contexto. No prohibiciones para cristianos de todos los tiempos. Um, entonces, estos dos costumbres no son pecados, pero sí, en su contexto, con tantos judíos que ahora son creyentes y creen en Jesús, para los era mejor evitar estas cosas para ayudarles. Um, entonces, sí, por eso incluyeron estas dos cosas en la carta. Bueno, ok. Para terminar esta noche, hablamos de la estrategia de Pablo, entonces no tenemos mucho tiempo, ya estamos casi a la hora. Entonces voy a explicarles un poco de estas preguntas del proyecto final, hablando de las estrategias de Pablo. ¿Cuál era la estrategia misionera de Pablo al llegar a una ciudad? Esta es la parte A del proyecto final de la pregunta 6 del proyecto final. Entonces, su estrategia, pues primero, antes de llegar a la ciudad, escogió ciudades centrales. Ah, y esto es donde viajó a Pablo. Iría a las ciudades centrales y bueno, entonces al llegar a la ciudad, iría a la sinagoga de la ciudad y en la sinagoga algunos judíos aceptarían el evangelio, es lo que pasó típicamente. Y usualmente también sería expulsado. Pablo sería expulsado por la mayoría y después iría a la población de los gentiles de la ciudad.
los cuales no conocían el Antiguo Testamento. Am, entonces, para explicar un poco más de esta estrategia, pues escogió ciudades centrales. ¿Por qué? Pues era más fácil visitar a las ciudades centrales. Había mucha gente también y la palabra podría difundir rápidamente. También en las ciudades centrales, donde hay más gente, también hay una sinagoga, porque donde hay judíos y más judíos, hay sinagogas. Entonces es más común tener una sinagoga en una ciudad más grande. Y en las sinagogas las personas ya creyeron en Dios y ya sabían las escrituras y con este base Pablo podría mostrar cómo Cristo es el cumplimiento de las escrituras. Pablo era fariseo, conoce bien a las sinagogas, entonces tal vez podríamos decir que él es más cómodo en una sinagoga, entiende bien la cultura de una sinagoga y todo. Am, y, y recordamos que Pablo confió en el poder del Evangelio y en la obra del Espíritu Santo. Entonces, recordando que no es su obra, crear fe en la gente, es la obra del Espíritu Santo y es el poder del Evangelio. Entonces, esto es tan importante recordar para nosotros también, que obviamente queremos compartir la palabra y es nuestro deseo que el Espíritu Santo está obrando en los corazones de los demás, pero crear fe no es, no es nuestra obra, es la obra del Espíritu Santo. Y podemos ver en las historias con Pablo que muchos rechazaron a Pablo y después de esto llegó a los gentiles con la palabra, con el Evangelio. Entonces sí, para resumir, tal vez podríamos decir, antes de llegar a la ciudad, escogió ciudades centrales y al llegar a la ciudad, fue a la sinagoga, estaba cómodo en la sinagoga, conoce bien la cultura y todo, y ellos conocen las escrituras. Entonces él puede compartir que Jesús es el cumplimiento de las escrituras, de lo que dice el Antiguo Testamento. Y luego, después de ser rechazado por muchos, fue a los gentiles para compartir la palabra con ellos. Entonces, básicamente, esta es la estrategia de Pablo al llegar a una ciudad. Entonces, pensando en nuestras vidas, no tenemos mucho tiempo, hemos pasado la hora, am, pero me gustaría por lo menos algunos ejemplos para ayudarnos en lo que podríamos decir en el proyecto final para esta pregunta. Y no solamente en el proyecto final, lo que podemos hacer de verdad en nuestras vidas, en nuestras comunidades. Entonces, ¿qué estrategia funcionaría donde vive usted? En las comunidades alrededor para alcanzar a los más posibles con la palabra de Dios. No tenemos tiempo para muchas respuestas, pero todos pueden comentar en el chat y me gustaría por lo menos algunos ejemplos para ayudar a los demás con lo que pueden hacer en sus comunidades, lo que pueden pensar en qué es una estrategia para compartir la palabra y lo que pueden escribir en el proyecto final. Sabemos que Pablo fue a ciudades centrales, fue a sinagogas, am, conoce bien las sinagogas, los fariseos que están ahí y todo. Entonces, él es parte de su experiencia en su vida. Y bueno, como esto, como Pablo fue a las sinagogas y ¿en qué lugares conoce bien usted, conoce bien y en los que tiene experiencia, donde puede compartir la palabra o donde hay la gente? Pablo fue a ciudades centrales, donde hay la gente, donde viven ustedes.
¿Qué piensan de una estrategia que podrían usar en su comunidad? Um, y no hay una respuesta mala para esta parte. María. Bueno, personalmente, yo lo que estoy haciendo es cuando, una vez que terminé el proyecto del primer curso que hice aquí en la academia, que es la obra del Salvador, el proyecto final fue dar una clase. Ujú. Entonces yo reuní a mis amigos, a mi familia y les di por Zoom. Entonces les gustó tanto porque les encantó la metodología de las 4C y utilicé incluso sus diapositivas y me dijeron, no, es que nos dejaste con más ganas, queremos más. Hice un grupo y ahora tengo un grupo y todo lo que voy aprendiendo aquí lo sigo compartiendo cada jueves. Entonces, me ha encantado y es una manera de cómo ellos también eh, aprenden por medio de mí todo lo que yo estoy aprendiendo de ustedes. Eso es lo que puedo compartir. Excelente, María. Sí, sí, empezó con una sola clase compartiendo un proyecto final con algunos amigos, familiares y ahora están, sí, reuniendo cada semana. Qué bueno. ¿Alguien más quiere compartir un ejemplo, una idea con nosotros? Veo algunos comentarios en el chat hablando de, sí, trabajar con niños, especialmente los que tienen, sí, dones de hablar y enseñar a niños. Es bueno musical con ellos, llevar comida y evangelizar a las personas. Excelente. Marisela, adelante. Sí, tenemos unos 2 o 3 meses que nuestra iglesia se impuso hacer grupos de vida en las casas. Yo, sintiendo el llamado de Dios, escogí trabajar con adolescentes, porque son adolescentes que han recibido a Cristo de hace poco tiempo, de lo que va de este año civil, y yo veía que no habían recibido doctrina alguna, capacitación como tal bíblica, lectura, oración, conversación, y lo que estoy haciendo es invitar a jóvenes. Yo estoy muy contenta porque platico con ellos y, y conocen de la palabra de Dios. Al principio no querían participar, ahorita ya hablan, leen la palabra de Dios y platicamos bonito y damos consejos sobre lo que deberíamos de hacer basados en el mensaje de domingo. ¿De qué se trató la predicación hoy? Pues de esto y qué debemos hacer nosotros, qué nos corresponde hacer, etcétera. Estoy muy feliz con este proyecto. Qué buena, Marisela. Excelente. Sí, cada persona tiene sus experiencias únicas en su vida y podemos usar estas experiencias para, sí, llevar la palabra a otros, trabajando con adolescentes. Excelente. Dos ejemplos más entonces, Rosibel y luego Franklin. Y gracias, profesor. Bueno, a mí me gustan mucho las personas adultas y me gusta, ¿sabe por qué? Porque toda una vida estuve engañada en las cuestiones de la escritura y, y no me habían revelado el misterio del Señor como tengo revelado ahora después de los 13 cursos que ya he llevado, ¿verdad? Veo muchas cosas que mi entendimiento como cristiana no lo tenía. Y me gustaría llevar ese gran mensaje, esa palabra viva, esa palabra de no poner y quitar. Me gustaría llevarla a todos los adultos para que ser buenos discípulos, porque le digo yo, hemos sido malos discípulos. Nosotros hemos quitado de la Biblia, hemos sido
muchas veces legalistas, hemos sido muchas veces más que pecadores porque juzgamos y ponemos reglas. Y entonces todas estas cosas quiero llevarlas realmente. Tengo una condición en este momento, pero sé y Dios me va a llevar a cabo porque esto siempre me ha encantado. Entonces sé de que en este momento mi condición de salud va a mejorar y lo voy a poder lograr y llevar a cabo. Muchas gracias, profesor, por todas las cosas, porque efectivamente en Academia de Cristo se aprende, se aplica y es lo mejor que hemos podido. Yo creo que todos los que hemos estudiado es lo mejor que hemos podido hacer, ¿verdad? Porque podemos hablar de la palabra del Señor con seguridad y eso era lo que nos faltaba. Gracias, profesor. Sí, gracias, Rosibel. Sí, estamos preparándonos para compartir la palabra con otros. Excelente. Franklin, el último comentario. Amén, amén, Dios le bendiga. Sí, nosotros lo que hemos hecho acá es, hemos abierto un grupo de WhatsApp y hemos logrado colocar algunos amigos, hermanos, y todos los viernes estamos usando lo que es la parte de lo que es algo así como un café entre amigos. Y en ese tiempo pues, compartimos en una hora lo que es la palabra y tenemos tipos de conversación de los problemas que nos agobian, los diferentes tipos de problemas que agobian a cada uno de nosotros y estamos entonces orando los unos por los otros, aprovechando los espacios pues, de estas enseñanzas que ustedes nos están dando. Gracias, Franklin. Gracias por los ejemplos, gracias por los comentarios en el chat. Ustedes pueden pensar más en esta pregunta entonces para el proyecto final. Para recordarles, el proyecto final tiene, la pregunta 6 tiene un parte A, una parte B. Y primero es la estrategia misionera de Pablo al llegar a una ciudad. Y luego la parte B es su estrategia. Pueden pensar en lo que funcionaría donde vive usted y en las comunidades alrededor para alcanzar a los más posibles con la palabra de Dios. La próxima clase, tendremos clase el lunes. Entonces, el lunes tendremos la lección 7. Voy a compartir el video con ustedes. La lectura bíblica es de Hechos 16. Entonces es justo después de Pastor, la historia de hoy. Pastor, el lunes 8 de diciembre, el Día de la Madre. Sí, sí, sí. Entonces, sí, tendremos clase el lunes. Es el Día de la Madre ¿en cuál país, Franklin? En Panamá. En Panamá, ok. Sí, entonces sí, tendremos la clase en este día. Y si ustedes no pueden asistir, pueden ver la grabación también. Pero bueno, entonces sí, tendremos clase el lunes. Y pueden entonces hojear Hechos capítulos 17 a 22 en sus Biblias también, porque estamos hablando de todo el libro, pero solo escogimos algunas historias específicas para cada clase. Y también voy a compartir el proyecto final con ustedes. Espero que pueda compartirlo mañana. Es para los que quieran empezar escribiendo sus respuestas directamente en el proyecto final oficial que tenemos y todo. Entonces voy a compartir este proyecto con ustedes para que puedan iniciar trabajando en el proyecto final. La fecha límite es como el 22 o algo de diciembre. Entonces, para que tengan bastante tiempo para terminarlo antes de la Navidad yo sé que en diciembre hay muchas cosas para hacer, entonces voy a compartir el proyecto final un poco más temprano con ustedes. Espero que pueda compartirlo mañana. Bueno,
Esto es todo. Entonces terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te concede la paz. Amén. Bendiciones a todos. Muchísimas gracias por la participación en la clase hoy. Amén, pastor. Igualmente, Muchas gracias, para profesor. todos. Dios los Dios bendiga a les todos. bendiga. Hasta luego. Bendiciones. Dios bendiga a Bendiciones. todos. Cuídense. Bendiciones, Adiós. gracias. Bendiciones, pastor. Bendiciones a todos. Hasta luego. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Bendiciones. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches para todos. Igualmente, David, gracias. Que todos tengan una buena noche. Un feliz semana también. caminando a la pelota con tranquilidad